Buenas tardes, buenas noches y para algunos buenos días, estudiantes. Tercero secundaria A, B y C. Vamos a entrar por favor a las páginas 68 en adelante y vamos a dar las consignas. Y voy a enseñarles qué es específicamente consignas de lo que vamos a aprender en este pequeño video tutorial. Más que palabras 3. Entramos entonces a explicar la página 68. Si ustedes ven el título, dice el instructivo. El instructivo en sí es un texto. Como les iba diciendo, es un texto que se asemeja y que hace referencia no solamente a la cuestión instructiva, sino también a una receta que es la página 69. Un instructivo, estudiantes, como explica el texto, no tengo por qué leérselos porque de alguna otra manera ustedes ya lo pueden leer, solamente les voy a decir mis apreciaciones y orientaciones. Un instructivo es una trama descriptiva. ¿Se acuerdan la trama descriptiva, estudiantes? La trama descriptiva, su objetivo es ubicarnos en detalles, qué tiene y qué no tiene. Y un instructivo tiene que ser tremendamente descriptiva, porque si no, no concluiría o no llegaría a concretar la objetividad de la descripción. Otra de las situaciones muy importantes de un texto instructivo es que tiene que emplear verbos, y especialmente verbos imperativos. No hemos visto ese tipo de verbos, pero sí hemos visto los verbos infinitivos. ¿Se acuerdan? Todos los que terminan en ar, ir. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, aquí hay algunos consejos. Emplea, aparte de que tienes que usar imágenes, tienes que presentar con un lenguaje sencillo, no tiene que ser muy con palabras rebuscadas que no se entiendan. Puedes emplear aquí con conectores. Conectores como por ejemplo, en primer lugar, por qué, luego, después, finalmente, pero entonces, que ayudarían a hacer un texto de instrucción, ¿no? Entonces, como les iba anticipándose, el último dice, por ejemplo, casi el último, redactar usando marcas gráficas, ayuda mucho la grafía para hacer un texto instructivo, y lo más importante, emplear verbos imperativos e infinitivos. Ejemplo, enfatice, rellenar, ¿no? Aquí hay un proyecto, estudiantes, que abarca hasta la página número 69, pero no lo vamos a hacer esta. Lo que vamos a hacer es una instrucción, sea de receta o un instructivo para hacer alguna actividad, pero la tarea va a ser en dos cosas. Quiero que tú me realices una instrucción de un origami, ¿sí? ¿Qué origami te gustaría, qué es lo que más te gusta hacer en origamis? Y creas un texto instructivo sobre esa misma. O, si te gusta cocinar, alguna receta de plato que prepares en casa. Nada que ver con revistas, nada que ver con algún recetario que tú tengas ahí, sino una receta que aprendiste a hacer en casa y que te salió y te sale rico, más allá de la receta de la revista. ¿Ok? Esa va a ser la tarea en cuestión del instructivo. Página número 70. Estudiantes, el título de esta página es ¿Cómo interpretar consignas? Y si se han dado cuenta, las consignas ya han ido dándose en todas las sesiones de la cuestión virtual. Cada docente ha mandado consignas, algunas claras, algunas no tan claras. Por eso es preciso entender qué es una consigna. Una consigna, lo remarqué aquí, estudiantes, en su texto, es un enunciado de una tarea para hacer. Es decir, es una expresión corta que quiere que des alguna actividad, es decir, quiere que llegues a hacer una actividad. El verbo hacer, por ejemplo, es muy general. ¿Hacer qué? Entonces, debemos nosotros saber dar las consignas y también debemos saber interpretarlas. Por ejemplo, hay consignas y generalmente las consignas se usan, tienen la utilidad en ser más efectiva cuando se utilizan verbos en infinitivo. Definir, identificar, describir, ejemplificar, comparar. Estas son consignas.
Las consignas viven gracias a los verbos en infinitivo. Ahora, no solamente son aquí los 5 puntos que da el libro. Hay muchas consignas que han dado sus docentes. Aquí tenemos, por ejemplo, realizar, escribir, trabajar. Bueno, tantas consignas que nos mandan en trabajos virtuales en los grupos de WhatsApp o de Classroom, estudiantes. Entonces, las consignas nos ayudan a poder entender qué se va a hacer. Ahora, hay que saber también utilizar e interpretar, porque si yo te pongo la consigna realizar, por ejemplo, es muy general realizar, hasta el verbo hacer. Realizar, pero ¿realizar qué? Mejor utilizar una consigna más puntual, como por ejemplo podría ser identificar, comparar. Entonces son verbos que son más específicos, son verbos que dan al punto. Entonces debes tú buscar la consigna más clara. Si no hay consignas claras, estudiantes, ahí llega la actitud de preguntar. Se debe preguntar. Bueno, ustedes aquí van a ver el texto de El oso de anteojos. Realmente este es un texto científico, un texto expositivo, que habla sobre la morfología del oso, es decir, cómo está constituido un oso, qué peso tiene, qué pelaje, y su costumbre, su reproducción, su alimentación. En sí este es un texto expositivo, pero la premisa en sí, la tarea de este texto, está en la página 72. ¿Cómo lo van a realizar, estudiantes? Aquí ustedes ven en la página 72, después de leer el texto expositivo del oso de anteojos, hay las siguientes consignas que hay que llenar. Especialmente las 2 primeras me interesa y ustedes las van a trabajar la 3 para la 8, ¿ya? Pero quiero guiarles en estas que es muy importante para mí y para ustedes también. En esta consigna dice, a partir de este texto, ¿con qué otro animal podrías establecer una comparación? Si se dan cuenta, la consigna dice comparar. Ya es una consigna, aunque no esté comparar en verbo infinitivo, sino que aquí está ya conjugado, está dando ya una consigna. Por ejemplo, el oso de anteojos, aquí lo puse como ejemplo, comparar con el oso polar, otro oso. Color gris, el oso de anteojos. Color blanco, el oso polar. Tamaño, ¿cuánto será de tamaño? De amenaza. Es decir, ¿quién es más amenazador? ¿Quién es más peligroso? Peligro de extinción. ¿Quién está más en ese rango? ¿El oso polar o el oso de anteojos? Lugar donde vive. ¿Dónde es el lugar de donde vive el de anteojos y el de polar? Es decir, nos está pidiendo comparaciones. Les estoy dejando 2 guiones más para que ustedes lo llenen. Facilísimo. Y aquí en la segunda consigna dice, confecciona un mapa conceptual. Es decir, confecciona del verbo infinitivo confeccionar. Y es una consigna. Confecciona, bueno, el término es un poquito más muy técnico. En todo caso podremos decir hasta elabora, escribe, trabaja un mapa conceptual. Y tengo que hacer un paréntesis aquí, estudiantes. Un mapa conceptual es establecer, sacar palabras principales del texto y colocarlas aquí, respetando títulos, subtítulos y palabras más importantes que le acompañan a cada subtítulo. En un cuadrito deberían acompañar como a lo mucho hasta 4 o 5 palabras. 4 yo diría, porque es un mapa conceptual. No es unos cuadraditos donde hay que rellenar todas las oraciones. No, es colocar palabras clave, en especial que tú entiendas. Aquí, por ejemplo, de oso de anteojos, ya puse los 7 subtítulos muy importantes que están en este texto, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el título y aquí contamos sus subtítulos. Distribución de hábitat, morfología, longitud, peso. Bueno, esto ya no es. En morfología es un subtítulo. Vamos al otro que es costumbres, reproducción. Tenemos aquí también alimentación. Y por último, tenemos también las amenazas y estatus de especie. Todo eso está aquí. Lo he colocado aquí. Te tocaría llenar aquí las palabras más importantes que acompañarían a este mapa conceptual. Como primer paso haremos ese mapa conceptual y vamos a llenar las preguntas la 3 a la 8. Ok, estudiantes, hasta ahí sería la tarea del libro Más que Palabras 3. Que tengan un lindo día.